Intentemos que la clase del día de hoy sea una clase eminentemente práctica. De hecho, que vamos a tocar los fundamentos. Es importante basarnos en comprender cuál es el sentido o la razón de un artículo, de una norma, de lo que en este caso nos establece nuestra ley 30057, para luego aterrizar justamente en la norma, con pleno conocimiento de qué es lo que quiso o qué estaba pensando el legislador al momento de establecer estas reglas, porque estas reglas, y en especial, ustedes ya sabrán que las reglas del derecho público no son reglas que se pueden identificar por inercia, no se pueden identificar por reglas de la naturaleza como podrían serlo en el derecho civil, donde un contrato de compraventa, los del derecho de familia, los derechos de la vida comercial se pueden identificar por los usos y costumbres que han venido siguiendo nuestros antepasados desde hace milenios. En cambio, en el derecho público también es un derecho histórico, pero cuyas reglas obedecen a determinados estadios históricos, como por ejemplo la Edad Media y la Revolución Francesa, que han diagramado este sistema jerárquico, este sistema de bases, esta construcción, esta ficción que es el Estado, dotada de privilegios, porque es eso lo que nosotros tenemos en nuestra constitución política, una administración que a pesar de ser una mandataria, por eso es que a la presidenta o el presidente de la República se le dice primer mandatario, a pesar de que están al servicio de nosotros para cumplir esa función muy importante que es ejecutar la ley. En el caso concreto se le ha dotado de ciertos privilegios. Y dentro de esos privilegios es poder ejercer la potestad eh, sancionadora general contra toda la ciudadanía en los sectores regulados, en transportes, en educación, en minería, en electricidad, en todos los sectores ellos tienen esta potestad este privilegio de que, por ejemplo, en primer lugar, siempre tenga que agotarse la vía administrativa, que sea la administración pública la primera en llegar antes que el Poder Judicial, antes que el Congreso de la República. El Congreso de la República lo que hace es solamente generar normas abstractas aplicables a todos. Pero el privilegio es que primero, antes que el juez, incluso antes que el Tribunal Constitucional, antes que cualquier eh, autoridad con potestad jurisdiccional, primero se aboca la causa a la administración pública, con una potestad de sujeción general con el ciudadano. Le dice, estas son las reglas de juego que tú vas a tener que seguir y en caso no las sigas, pues yo tengo la facultad de corregirte y eventualmente sancionar. Eso es en relación a la potestad de sujeción general que tiene la administración pública con todos los ciudadanos. Pero cuando ya hablamos del derecho disciplinario, del derecho administrativo disciplinario, ya no estamos hablando de una potestad de sujeción general. Seguimos hablando de un estadio, de una fase donde la administración sigue siendo igual de privilegiada, donde sigue teniendo estos mismos privilegios de que se tiene que agotar la vía administrativa, de que puede revisar sus propios actos e incluso anularlos en virtud de la potestad de revisión de oficio, de que puede ejecutar por sí mismo las sanciones o las declaraciones que emite, que son privilegios que nosotros los ciudadanos, nosotros como ciudadanos no podemos, nosotros para poder exigir por propia mano lo que nosotros declaremos, tenemos que pedir ayuda al juez o a la Policía Nacional del Perú. En cambio, una administración pública es autoridad y tiene ese privilegio de que su sola palabra basta para crear efectos jurídicos en la ciudadanía. Esos son privilegios que tienen los poderes públicos y en especial la administración pública que a ustedes les interesa.
que a ustedes les convoca a esta reunión. ¿No? Entonces, en el derecho disciplinario ya les estaba diciendo que existe una relación de sujeción general, porque ya no es el ciudadano en común, el ciudadano de a pie, el que está sujeto a la administración, sino es una persona especialmente cualificada y que está incardinada en la administración pública, que está dentro de la administración, que es la que personifica a la administración pública, que es el servidor público, el administrador público, servidor civil, como quieran llamarlo. Ahora ya hay tantos regímenes de función pública, algunos en, en decaimiento, en decadencia, en extinción, otros que ya se van consolidando, pero que generan un sinfín de adjetivos que se le dan a un servidor de la administración pública. Entonces, aquí ya rigen unas reglas también compartidas con estas relaciones de sujeción general, pero también hay reglas propias que nacen a partir de que ya sea una relación mucho más especial, una relación mucho más específica que es de sujeción especial del servidor con el Estado. Por eso es que a mí me gustaría que la clase del día de hoy eh, se base en dos puntos de estudio fundamentales. El primero tiene que ver con el derecho disciplinario como parte componente del jus puniendi estatal, que es mucho más amplio, que es esta parte en donde sí te parece las relaciones de sujeción general con las relaciones de sujeción especial que les explicaba al inicio, y tienen de común que los dos son parte del jus puniendi estatal. Y la segunda parte, que probablemente lo agotemos al final de esta sesión o en la segunda hora, porque el tiempo se me empieza volando, es que además de esta vertiente genérica, donde todo confluye y hay unas reglas comunes para la manifestación sancionadora del Estado, también hay reglas específicas para el disciplinario por ser una relación de sujeción especial y una relación de subordinación personal, de prestación personal de servicios al Estado. Eso también tiene su especialidad y eso también se manifiesta o eh, termina generando efectos en los principios, en algunas reglas que ya vamos a ver. Entonces, en relación, seguramente ya anteriores ponentes habrán explicado que el jus poniendo estatal está compuesto por una serie de manifestaciones sancionadoras del Estado que se encuentran desde el proceso penal, que es la parte mucho más conocida del régimen sancionador. Entiendo que a ustedes ya también les están enseñando el procedimiento administrativo sancionador, que está en el tubo de la LPAG de la ley 2744. Entonces, en ese momento les habrán dicho, oye, el proceso penal es también una manifestación sancionadora del Estado, únicamente que es respecto a los delitos, ¿no? Entonces, pero hay figuras, muchos principios, muchas reglas que se pueden aplicar y que deberían y que seguramente progresivamente, mientras va evolucionando nuestro derecho administrativo, van a mirar mucho más al derecho penal. De hecho, ya hay muchos vacíos normativos que ya están siendo suplidos por el derecho penal. En principio deberían poder ser suplidos por nuestro derecho administrativo, porque recuerden que una de las características más importantes del derecho administrativo es que el derecho administrativo es el derecho común y normal de la administración pública. ¿Y qué quiere decir esto? Que el derecho administrativo es autosuficiente, es suficiente por sí mismo, no necesitaría remitirse a otras ramas del derecho, que tiene en sí mismo principios propios que le permiten suplir sus vacíos normativos, aplicarlos de manera analógica para resolver casos de vacío legal. Sin embargo, también es importante admitir que el derecho administrativo en el Perú no es un derecho de larga data, no es un derecho que haya alcanzado su madurez científica, es un derecho impulsado de manera científica más o menos a partir de los años 90, cuando empezó la liberalización
de sectores regulados de los años 80, a partir de la Constitución del 93, a partir de los años 2001, en que recién se estableció una norma con rango de ley para el procedimiento administrativo. Antes, los procedimientos administrativos tenían rango reglamentario, eran indignos a la ley, pero es a partir del año 2001 en que ya tiene rango legislativo, y a partir de ahí es que ya más estudiosos del derecho se dedicaron a escribir, a ejercer actividad judicial, prestar servicios de manera especializada en la administración. Entonces, por eso es que todavía no podemos alejarnos del todo de estas ramas que nos pueden servir. Por ejemplo, en derecho administrativo sancionador, el proceso penal, sin duda, y en relación al procedimiento administrativo de autorizaciones, de licencias, es decir, procedimientos de otorgamiento de derechos, no procedimientos sancionadores, es claro también en todo el LPG en decir que se puede utilizar supletoriamente el Código Civil, el Código Procesal Civil también, ¿sí? Porque en realidad estos procedimientos donde finalizan con un pronunciamiento específico que determina una situación jurídica, que da un derecho o que quita un derecho o que disminuye o que afecta una esfera específica, singular de una persona, es muy parecida al esquema judicial que utilizan nuestros jueces. ¿Qué es lo que hace un juez cuando resuelve una situación concreta en la vía civil o en la vía penal? Pregunto yo. Es resolver un pleito entre dos partes, es decir, la parte B tiene la razón, la parte A no la tiene. O un proceso penal, tienes por un lado al Ministerio Público en favor del interés general de perseguir el cumplimiento de la legalidad, y por otro lado tienes a la defensa y al imputado. Y el juez lo que hace es decir, en este caso tiene razón el Ministerio Público y no lo tiene la defensa del imputado. ¿Y qué es lo que pasa entonces en un procedimiento administrativo disciplinario, sancionador, o un proceso o un procedimiento donde te deciden si te dan un permiso para una farmacia, una botica, una discoteca, una tienda, que son procedimientos administrativos? Si ustedes se ponen críticos, profundos, esa actividad que hace la administración termina siendo materialmente similar a lo que hace un juez, porque tienes a una persona, tienes a un sujeto que tiene un interés específico y que se acerca a la administración pública para que le digan, tengo o no tengo la razón, cumplo o no cumplo con los requisitos para acceder a ese permiso, que tengo o no tengo la razón en que mi principio de presunción de inocencia se mantenga en este procedimiento disciplinario. Lo que pasa es que la rareza del procedimiento administrativo es que la contraparte del solicitante o del imputado no es no es es la misma administración. No es que haya tres partes, no es un componente tripartito, como generalmente es en la vía judicial, donde tienes un tercero neutral, dos partes contrapuestas. Y en este procedimiento administrativo que incluye el disciplinario, está compuesto solamente por dos partes y la administración hace las veces de, de el oponente a vencer, y también a la vez es el juez. Por eso es que ahí se entiende cuando señalan este viejo adagio, este viejo refrán de que la administración es juez y parte en sus controversias, en sus contiendas. Y eso mismo pasa en el procedimiento disciplinario, en el procedimiento sancionador que les explicaba sus profesores de paz, y es lo que pasa también en cualquier procedimiento administrativo de otorgamiento de permisos, de licencias, de derechos. Entonces, dado que materialmente se parecen, es por eso es que ahí hay una vía de conexión para poder transferir principios. Proceso penal, ok, estás haciendo una labor parecida, te puedo prestar el principio eh, de non reformatio impeius, el principio eh, de ver cómo vas a calificar tus infracciones, si son continuadas, si son permanentes, para que empieces a contabilizar la prescripción.
Todas estas técnicas no las creó el derecho disciplinario, todas estas técnicas no las creó tampoco el derecho administrativo sancionador. Las crearon eh, primero los constitucionalistas, luego las aterrizaron los penalistas y finalmente los administrativistas las han ido adecuando a lo que tiene que ver con los fueros de la administración. Entonces, ya vemos, uno de los campos, el proceso penal, está dentro del Iusponiendo, pero también los fueros del Congreso de la República son parte del Iusponiendo estatal. A contrario de lo que eh, en toda la historia del Congreso hay muchos padres de la patria que no comparten muchas de las posiciones de incorporar de manera total los procesos sancionadores legislativos dentro del disponible estatal, porque eso también la requiere que aplique todas las garantías, ¿no? Que tengan una suficiente motivación, que tengan debido proceso, que le den etapa de descargos, una audiencia a quien está eh, siendo procesado. Pero bueno, a veces el proceso, el legislador, por ser el padre de la patria, por ser capaz de emitir normas y pronunciamientos con un rango superior al de cualquier otro poder del Estado, piensan que únicamente por el criterio de autoridad, por el criterio de la autoritas, como dirían los viejos romanos, ya con eso es suficiente para poder imponer una sanción. No, también tienen que cumplir con ser un supuesto típico, antijurídico y culpable. Eso es lo que se exige en el proceso penal, eso es lo que se exige en el procedimiento administrativo sancionador general y es también lo que se exige en en el procedimiento disciplinario que hoy estamos viendo. Muy bien. Entonces, cuando hay alguna vacancia, algún juicio, antejuicio político a un alto funcionario del Estado, exijamos, si alguna vez nos toca defender a un alto funcionario, ser interpelado, se promueve una moción de censura, de interpelación, un juicio político contra un alto funcionario que está siendo defendido por nosotros, pues si conocemos el proceso penal, metamos dentro de ese proceso todas las garantías también al proceso legislativo. Es totalmente válido y seguramente eh, el Tribunal Constitucional los avalará en caso haya alguna irregularidad en ese proceso específico. Y ya luego, aterrizando ya a nuestro derecho, a nuestro querido derecho administrativo, tenemos tres manifestaciones de ius puniendi estatal. La primera, la sanción administrativa general que les explicaba, que es una relación de sujeción general, relación con los sectores, el Estado con todos los sectores y dentro de los sectores con todos los empresarios dentro de esos sectores. Y es una relación de sujeción general y de ahí nace el PAS, el procedimiento administrativo sancionado. Pero también tenemos una relación de sujeción especial, que es la sanción disciplinaria que les explicaba. Pero hay una tercera manifestación sancionadora que está en el limbo, ¿no? Que tiene cositas de la administración, de la sanción general y tiene cositas de la sanción disciplinaria, que es la responsabilidad administrativa funcional de la Contraloría General de la República. Digo que tiene algunas características similares al disciplinario, porque ustedes ven que los efectos de las sanciones se reflejan sobre la situación personal del funcionario, es decir, los inhabilitan, los suspenden, igual como lo haría cualquier empleador según su potestad jerárquica, ¿no? Tu empleador, tu superior jerárquico, también tiene las mismas potestades que la Contraloría. Te puede inhabilitar, te puede suspender, te puede amonestar. Entonces ahí coinciden en las sanciones. ¿Y en qué más coinciden? En muchas materias que también procesan si fuiste diligente en el manejo de los recursos públicos. Entonces es algo que también podría ser con total fundamento tu empleador, con el que sí tienes una relación de sujeción especial. Con la Contraloría, en cambio, no tienes una relación de sujeción especial, porque ellos no tienen una relación de jerarquía contigo. La Contraloría no es tu jefe. Entonces ahí se rompe el fundamento
de sujeción especial. El fundamento de sujeción especial, que lo vamos a ver ya después, es que existe una relación de jerarquía entre el procesado y el procesante. Y eso no existe en la responsabilidad funcional. Más bien ahora ya se acerca más la Contraloría a una sujeción general, porque es un tribunal, bueno, es una organización del Estado con potestad constitucionalmente autónoma, pero que sin tener relación de jerarquía incide sobre un sector regulado, que ahora se habrá creado este nuevo sector regulado que es de la función pública, que ahora es compartido por Servir y también por el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas. Suena un poco raro, a mí siempre me ha sonado raro, me ha sonado forzado. En algún momento, creo en el año 2016, se emitió un pronunciamiento del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría, haciendo este deslinde de fundamento para que no caiga en nevis in idem, ¿no? Para que las dos, la sanción de Servir y la sanción de Contraloría, no se aplaquen o no sean coincidentes o no se superpongan. Y ese fundamento, ese pronunciamiento que hizo el Tribunal Superior, a mí me resulta un poco forzado. Léanlo, debe estar por ahí, habla de que, de que el tribunal, de que la Contraloría no defiende, eh, no entra dentro de una relación de empleo público, ni dentro de la relación de jerarquía, sino más bien en favor del derecho a la buena administración que tiene toda la ciudadanía para que su servicio público y los organismos de la administración pública funcionen correctamente en favor de esa ciudadanía. Es un derecho un poco gaseoso, ¿no? El derecho a la buena administración que cada vez va calando un poco más. Ojalá que se pueda hacer mucho más, recaiga en derechos mucho más concretos para poder terminar de entenderlo. Eh, Creo, no sé si hay consultas, no están escribiendo sus nombres. Vamos a tener tiempo para consultas. Vamos a ir de corrido hasta las 7 y, no, hasta las 7:50 si les parece. Y tenemos un break de 10 minutos y luego vamos ya de corrido hasta las 9 que creo que termina la clase. Podemos parar 10 o 15 minutos antes de finalizar la clase para poder atender sus consultas. Ya decía yo que habían tantas participaciones, pero no es la asistencia. Muy bien, está bien. La asistencia es importante. Registren su asistencia. No se queden sin su asistencia. Y yo continúo. Lo que les decía es que en relación al servidor público, al sujeto pasivo de este poder disciplinario, de esta sanción disciplinaria, ahora, hoy en día existen múltiples verdugos que lo rodean. Por eso es que esta lámina se pregunta al final de la lámina, en la parte baja, es si no hay un exceso punitivo en relación al servidor del Estado. Porque una vez que él comete un hecho que podría ser presumiblemente una infracción de tipo administrativa, él tendrá que ver si esto ha sido suficientemente grave porque probablemente le toque la puerta no solamente la fiscalía, sino también eh, su propio empleador, con la responsabilidad disciplinaria, probablemente también le toque la puerta la Contraloría, probablemente también le pueda tocar la puerta, imagínense, el responsable de integridad de de la entidad, ¿no? No necesariamente tiene potestad sancionadora, pero tiene potestad de dictar medidas correctivas, ¿no? Entonces, ya va a tener múltiples verdugos con potestad correctora sobre el mismo funcionario. Entonces, es a lo que nos ha llevado
los múltiples casos de corrupción que se vieron en todo su mayor cantidad en estos últimos años. Entonces se multiplicaron los verdugos, se multiplicaron las sanciones, se multiplicaron los procesos sancionadores administrativos, porque el legislador entendió, hay un micro abierto, ya, ok, porque el legislador entendió que la salida a, a la prevención de actos de corrupción era la sanción, no enseñar, no corregir, no educar, no capacitar, sino sancionar. Es, es un poco la reacción demagógica que tienen nuestros legisladores cuando tienen un problema público frente a sí. Entonces, todos están englobados en la sanción de pena. Todos los pronunciamientos que tengan estos poderes del Estado, el Parlamento, el Congreso, el juez, nuestros tribunales administrativos, todos ellos están englobados en el concepto de sanción o pena, que es una imposición, un sufrimiento, una carga que se impone justamente al, al servidor público, a la persona sobre la cual recae, ¿no? Entonces, ya lo único que nos falta es que también a la Defensoría del Pueblo se le otorguen facultades sancionadoras, ¿no? Ustedes saben, tanto la Contraloría como la Defensoría del Pueblo son organismos que materializan y que hacen técnico esta facultad constitucional de fiscalización que tiene el Congreso de la República. Ustedes saben que el Congreso de la República tiene dos facultades, dos funciones elementales, uno legislar, pero también fiscalizar a la administración pública. Entonces, a través de la historia, surgieron estos organismos que hacen real este mecanismo de fiscalización, porque hacen técnico, descentralizan, llegan a todo el Perú, llegan a todas las partes del territorio peruano, como son la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, que hacen exactamente lo mismo, es fiscalizar el buen funcionamiento de la administración pública. La Contraloría en relación a su presupuesto y la Defensoría del Pueblo en relación al cumplimiento de la Carta de Derechos Fundamentales, de la cláusula de Estado Social de la Constitución. Ahora mismo la Contraloría no tiene potestad sancionadora, tiene nada más una capacidad de persuasión, una capacidad de llamar de atención, una llamada de atención a la administración pública que esté yendo contra la norma. Pero aquel día en que algún legislador se le prende el foquito y diga, oye, aquí tenemos un fiscalizador, pero que no tiene potestades. Ah, pues hay que dárselas porque ya ahora tenemos que los casos de corrupción están creciendo nuevamente. Entonces hay que darle la potestad sancionadora ahora a la Contraloría. Y ya no vas a tener solamente eh, dos verdugos, sino ahora vas a tener tres verdugos encima de los funcionarios del Poder Ejecutivo, de la Administración Pública. Y el efecto a criterio propio de la desproporción en el ejercicio del Youth estatal es ahuyentar el talento. Lamentablemente es eso. Ya cada vez más funcionarios altamente capacitados se van a ver ahuyentados de asumir un cargo público porque únicamente van a tener que ejecutar mínimos. Y si es que alguno se anima a ponerse creativo, a jugar con la norma en el buen sentido, eh, ejercer su discrecionalidad técnica, emplear lo que ha tenido durante toda su carrera, probablemente la Contraloría o su empleador puedan ser muy rígidos e iniciar procesos donde no deben, ¿no? Entonces, eso es lo que genera el exceso punitivo y es a lo que voy en esta primera parte. Muy bien, entonces, como todos estas manifestaciones sancionadoras están englobadas bajo el concepto de sanción o pena, todas tienen el mismo contenido, la misma situación material. Entonces también todas están imbuidas, investidas
eh, todas han sido hechas a semejanza o en concreción de los principios sancionadores que están establecidos en nuestra Constitución política. Los primeros en el artículo 2, numeral 24 de la Constitución política, pero también en el artículo 139, que habla de las garantías jurisdiccionales, de las garantías ante el juez penal sobre todo, ¿no? Pero que ya veremos que también se trasladan ante la administración pública. Entonces, estos principios ustedes conocen ya de sobremanera. Eh, lo ideal es que ustedes puedan ir deduciendo cómo es que estos principios tan generales, tan conocidos desde los primeros años de las aulas, cómo es que se pueden alinear o incorporar en nuestro derecho administrativo. Por ejemplo, los primeros dos no son directamente aplicables en nuestro derecho administrativo. El primero sí tiene un poco más de aplicación práctica, porque eso ya le pone un freno, le pone un límite constitucional a la administración pública. No se puede restringir la libertad salvo que tú seas juez. En la administración pública no tenemos jueces, pero hasta no hace muy poco, no sé si ustedes recordarán los casos de derecho disciplinario policial. En relación a la disciplina policial existía, teníamos un régimen propio de esta relación muy vertical, muy castrense, que históricamente ha tenido la policía. Pero ellos tenían un castigo que era el rigor, donde se les metía en un calabozo de la institución policial, entiendo yo, eh, y se les metía por algunas horas, o porque ese era el castigo de momento, ¿no? Esa era una medida casi correctiva, una sanción también. Entonces, había una restricción de libertad personal, que yo entiendo que eso ya no existe en nuestro ordenamiento jurídico, porque justamente eh, tenemos que, según la Constitución, solamente puede restringir la libertad personal, la libertad de movimiento del juez. Así que en ningún régimen disciplinario ni sancionado general puede existir una sanción que te impida tu libertad de tránsito, que te impida mover, que te impida ejercer tu libertad de la manera en que tú desees. Luego, del 3 al 6, todas son principios que tienen aplicación práctica en nuestro derecho administrativo disciplinario y en nuestro derecho administrativo sancionador general, ¿no? Que no existe una sanción sin proceso. Esto es el principio de legalidad, sin, ¿no? Ley previa, ley escrita y ley cierta. Tipicidad, ley escrita y ley previa. Tiene que estar tipificado el supuesto infractor, el supuesto sancionador, la sanción y el tipo infractor tienen que estar tipificados previo a que se cometa la infracción. Ley previa. Ley escrita, por escrito en la norma, y tipicidad que sea comprensible por cualquier ciudadano de entendimiento medio. Entonces, eso es lo que nos dice el principio de legalidad que está establecido en nuestra Constitución política y que está en los numerales eh, 3, 4 de este PPT. El punto 5 es lo que se conoce en derecho administrativo como la presunción de licitud y que es conocido en otros ámbitos como el derecho penal y en el derecho constitucional como la presunción de inocencia. No toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. Esto también eh, tiene total aplicación al derecho administrativo. Muy bien, y el artículo 139 también tiene reglas, principios que son aplicables a la vía administrativa. La no desviación de la vía correspondiente sí tiene un cariz mucho más procesal,
pero también podría interpretarse en relación a nuestro derecho administrativo, porque por la aplicación del agotamiento de la vía administrativa, no es posible saltar vías, sino que primero hay que agotar la instancia administrativa, incluso si estás siendo objeto de alguna vulneración de tus derechos en la vía procedimental disciplinaria. Seguramente, salvo que sean casos excepcionales de vulneración a derechos fundamentales, si tú presentas un contencioso o algún procedimiento de garantía constitucional, si corres el riesgo de que se declare improcedente de manera liminar por por no haber agotado la vía administrativa o porque la vía administrativa, incluso ahí se podría decir como que es la etapa que corresponde y que es satisfactoria a tu derecho, dejarse tus descargos porque no hay una vulneración efectiva e inmediata contra tus derechos. Entonces no desvíes la vía correspondiente en ese momento, ¿no? Recordemos que el derecho disciplinario, al igual que el derecho sancionador, administrativo sancionador general, son procesos de despacho, son procesos de oficina, son procesos inicialmente, originariamente, eminentemente documentales, de ida y vuelta de papeles, que muy difícilmente te pueden generar afectaciones efectivas, inmediatas, eh, que de manera inaplazable tienen que ser atendidas, sino que tienes que ir menguando en el mismo procedimiento, en el año en el que se realiza ese procedimiento disciplinario, al contrario de las actuaciones materiales de la administración, ¿no? Como por ejemplo podría ser una fiscalización administrativa, donde no es una afectación ni un proceso que sea documental, de ida y vuelta de papeles, sino que la afectación es material, es sensitiva, es sensible. La afectación es eh, de momento, inaplazable, urgente. Entraron a tu casa, imagínate, y sin tener permiso, en violación a tu derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio. Ahí no es que vas a decir, sabes que en 5 días te mando mis descargos porque ha vulnerado mi derecho fundamental. Ahí actúa distinto, ¿no? Ahí tú tienes que ir con el juez de garantías constitucionales para salvar tu derecho en ese momento, ¿no? Para que se vayan de ahí los funcionarios para que sean luego procesados penalmente. En cambio, en el derecho disciplinario no, es un derecho eminentemente documental donde muy pocas veces vas a ver este tipo de vulneración. Muy bien, la nueva vocación de causas judiciales en marcha ni con cosas juzgadas, obviamente que también se aprecia en la vía administrativa, el debido proceso y la tutela jurisdiccional, que no hay sanción sin proceso, la pluralidad de instancias en la vía administrativa, se entiende como el derecho a poder recurrir, no el derecho a tener dos instancias, a tener un tribunal. Mucha gente, muchos abogados, muchos colegas entienden que en la vía administrativa, este derecho de la pluralidad de instancias se tiene que entender como el derecho que tenemos los ciudadanos a tener un tribunal administrativo que defienda nuestras causas en segunda instancia. No, en realidad, eh, eso es judicializar el derecho administrativo, lo cual no es correcto. Es cierto que cada vez existen más tribunales en la administración pública, pero eso es un defecto, es un error, también es parte de la demagogia, es entender de cierta manera, como incapaz al Poder Judicial de resolver determinadas controversias contenciosas administrativas con rapidez y con eficiencia, y la salida del legislador es crear tribunales que son cuasi tribunales judiciales, cuasi jueces que terminan resolviendo en mucho menor tiempo y con mayor especialización que un juez, lo cual cuando se estatuyó el control jurisdiccional en el año 93, en nuestra administración pública se pensó que quien debía hacer eso no era un tribunal, no era un vocal que trabaja en un estudio de abogados, sino era un juez especialista en derecho administrativo. Lamentablemente esto no ha terminado de calar, no ha terminado de madurar y ahora pulula en los tribunales administrativos.
y el control muchas veces de la administración termina siendo un control concentrado, es decir, dentro de la propia administración y no de manera independiente por un poder judicial externo y autónomo como debería ser. Muy bien, entonces el derecho a la pluralidad de instancia solamente se entiende como el derecho a que puedas recurrir, ¿no? Que puedas reconsiderar al menos la decisión, someter a una reconsideración la decisión de esa autoridad administrativa. La responsabilidad por error judicial en la vía administrativa, eh, entiendo que tiene realización a partir de la responsabilidad patrimonial de la administración. Incluso ya hace poco se incorporó a nuestro tubo de la LPAG un principio que es el principio de responsabilidad y que también emana de un principio constitucional que es el principio de garantía patrimonial, que no es más ni menos que si que la regla general del derecho que si tú eh, provocas un injusto, tienes que resarcirlo. Quien daña, paga. Eso no solamente aplica a las relaciones entre ciudadanos, sino también a la relación entre la autoridad pública y, y el ciudadano, ¿no? Entonces, si es que me han causado un perjuicio a través de un procedimiento disciplinario que termina siendo totalmente infundado y el Tribunal de Servicio Civil lo declara así, lo revoca de inexistencia, me hicieron gastar plata en abogados, me hicieron perder tiempo, dañaron mi reputación durante más de 2 años con un procedimiento totalmente subjetivo causado en, en el antojo o en la animadversión que tenían mis superiores jerárquicos contra mí, pues rezarse. Pues ahora vas a tener que hacer lo contrario y vas a tener que restituir mi honra, restituir mi tiempo, restituir mi dinero perdido, todo tienes que restituir. Y esa responsabilidad por error de los jueces debería trasladarse también al derecho administrativo, con una responsabilidad de los funcionarios de la administración pública para que los procedimientos disciplinarios no se tomen a la ligera. No son procedimientos que por no tener una sanción privativa de la libertad no son menos lesivos. Causan igual de daños morales. No saben lo que causa en muchas personas el tener que pasar por un procedimiento disciplinario. Son traumáticos, causan un impacto en el ánimo del servidor. Y lo digo por conocimiento de los funcionarios a los que he tenido la oportunidad en algún momento de defender. En el punto 6 no cabe analogía en el ámbito sancionador. En el punto 7 el derecho a la defensa y asesoría legal. En el derecho administrativo disciplinario se, se materializa en el derecho a la defensa legal que tienen todos los funcionarios. Si te procesan disciplinariamente, pues tú tienes derecho a que el Estado te pague la defensa. Si es que ha sido, obviamente, durante los hechos procesados durante el ejercicio de funciones, ¿no? Mientras tú eres un funcionario público. Entonces tienen que pagarte tu defensa legal. En eso se traduce este derecho constitucional de derecho a defensa y asesoría legal. Muy bien, colegas, yo les dejo aquí un espacio de 10 minutos. Volvemos a las 8:04 para poder continuar con la segunda hora de clase y ya vamos a procedimiento disciplinario. Listo, nos vemos en 10 minutos. Muy bien, queridos colegas. Retornamos para la segunda parte de la clase, de la exposición. Mi agradecimiento a ustedes nuevamente por destinar un par de horas de su día lunes a capacitarse. Probablemente su día lunes haya sido pesado como el mío. Y entonces hagamos que estas horas valgan la pena, ¿no? Ustedes han hecho ese esfuerzo, hay que ser recíprocos, hay que actuar recíprocamente y yo trataré de entregarles algo interesante en estas 2 horas, en esta hora que queda. Entonces, vamos a compartir pantalla para continuar con lo que veníamos explicando, que eran los principios del ius poniendo statuto.
que ya habíamos terminado de conversar a nivel institucional y que ahora nos basta decir que fueron todos recogidos en su expresión eh, ya modulada, por así decirlo, o adaptada al derecho administrativo en nuestro tubo de la LPAG en el artículo 248, que ya establece el principio de legalidad, debido procedimiento, tipicidad, razonabilidad, todos los principios que seguramente ustedes ya conocen, que no corresponde aquí profundizar, que ustedes han llevado su clase de procedimiento administrativo sancionador, en donde han conocido, han profundizado estos principios. Y estos principios nos preguntaríamos seguramente, ¿aplican a nuestro derecho disciplinario? Eh, de manera supletoria podrían hacerlo. ¿Qué? Porque el derecho disciplinario sigue siendo una rama del derecho administrativo, pero que ha tratado de también de adaptar todos estos principios en la ley del servicio civil. Entonces, es como que ya los tiene recogidos, ya los tiene adaptados. Por ejemplo, el principio o esta regla de la subsanación voluntaria en el derecho, que en el derecho administrativo sancionador general es una causal eximente de la responsabilidad. En el derecho disciplinario es una causal atenuante. La misma ley del servicio civil y su reglamento lo ha dicho de esa manera. Entonces, es el mismo legislador que ha señalado, porque tanto la ley 2744 como la ley de servicio civil son normas con rango legal, pesan lo mismo. Entonces, ya ha trasladado la adecuación de esta garantía constitucional, de la subsanación, de esta regla, al disciplinario, interpretándola de una manera distinta. Entonces, si ya tienen una regulación específica en materia disciplinaria, que ustedes lo buscan en la ley de servicio civil, ya no es necesario remitirse supletoriamente al tubo del LPAG. Solamente entre los vacíos, que generalmente todavía son bastantes en el derecho disciplinario, tendremos la oportunidad de dirigirnos al tubo y también, ¿por qué no?, que les había dicho, al derecho penal. Hay que aceptar que los penalistas tienen mucho más formación, mucho más expertise, mucho más fundamento para afrontar un procedimiento de sanción pública, porque ellos se dedican diariamente a estos temas. En cambio, los administrativistas no nos dedicamos exclusivamente al derecho sancionador público. Nos dedicamos al derecho de la administración pública, donde solamente una parte pequeña se dedica a la sanción. Nos dedicamos a la prevención, nos dedicamos a la corrección, nos dedicamos a la ejecución de la norma, a la administración, a la gestión de la norma, a la planificación, a la fiscalización. Entonces hay tantas materias, tan rico, tan vasto es el derecho administrativo, que deberíamos ser humildes y aceptar el consejo de los penalistas y ponernos a leer también los brillantes libros que hay en derecho penal, general, parte especial, parte general, para poder aprender y luego venir con todas las armas a un procedimiento administrativo sancionado. Así que ese es un consejito adicional que puede ser tomado o no. Esto ya es entrar de lleno al procedimiento disciplinario, ver cómo es que estas garantías de debido procedimiento sancionador se aplican al derecho disciplinario, y aquí ya vamos a poder identificar las fases de un procedimiento disciplinario. Créanme, no son muy distintas a las de un procedimiento, a de un PAS. El PAT en su estructura no es muy distinto a la de un PAT. Tiene una etapa de pliego de cargos, tiene una etapa de instrucción, tiene una etapa de sanción. También tiene una etapa preliminar donde se pueden recoger todas los medios probatorios, se puede recoger eh, todos los materiales que se requiera para poder iniciar un procedimiento, que es en la vía del procedimiento sancionador general, la actividad fiscalizadora, y en el procedimiento disciplinario es la etapa precalificadora a cargo del secretario técnico de procesos administrativos disciplinarios, pero es un símil, es exactamente o materialmente lo mismo a lo que pasa.
Entonces también deberíamos poder aplicar principios que se comuniquen entre la etapa de fiscalización que está en nuestro tubo de la LPAG con lo que hace un secretario técnico. Muy bien, de saque, la primera manifestación del debido procedimiento se encuentra en la debida notificación. Yo veía una pregunta en el break de alguno de sus colegas, alguno de los participantes, que señalaba un defecto en la correcta notificación que impidió ejercer el derecho a acceder dentro de los 3 meses al contencioso administrativo, ¿no? Obviamente que estos defectos de debida notificación recaen sobre quien dice sufrirlos, ¿no? Sobre la parte afectada. En ese caso tiene que obviamente ir a la vía judicial misma para decir, oye, a mí no es que se me pasó el plazo, sino que me notificaron de manera indebida y que lo puedo probar y seguramente el juez podrá identificarlo y después pasar al fondo del asunto. Pero cuando ya hablamos del procedimiento disciplinario, ahora sí ya en la vía administrativa, ya no en la vía judicial, la debida notificación es, como ustedes saben, es el garante de eficacia del acto, ¿no? Si es que no te lo han notificado, eso no existe. Y aquí hay que tener cuidado, por ejemplo, en estas malas praxis que suelen utilizar algunas secretarías técnicas de ministerios, de reguladores, de distintas administraciones públicas del Estado, que es el de iniciar los procedimientos disciplinarios y notificar a una persona justamente días antes de que prescriba la infracción. A veces tienen un año desde que toma conocimiento recursos humanos, a veces tienen 3 años, según el caso, desde que se cometió la infracción, pero ellos a los 2 años y 11 meses y no sé cuántos días y 28 días notifican recién el pliego de cargos, faltando 2 días para que prescriba, un día para que prescriba. Entonces, obviamente que estando muy apurados, que estando en alerta ante esa posible prescripción, es que a veces incurren en faltas no solamente de contenido del pliego de cargos, sino respecto a la notificación. ¿Por qué? Porque muchos abogados conocedores de su norma, lo que le dicen a su asesorado, a su patrocinado, funcionario que esté siendo procesado, por si acaso quedan 2 días para que prescriba esta infracción, no recibas nada, no dejes que te notifiquen personalmente. Si quieren que lo dejen bajo fuerza. Entonces ustedes entienden que cuando llega a tocar la puerta el notificador, si nadie la atiende, si no encuentra a la persona, tiene que dejar un aviso de visita, el acta de visita y decirle voy a regresar mañana a las 4 de la tarde en segunda visita. Y en esta segunda visita es recién cuando puede dejar todos los papeles debajo de la puerta y estar por bien notificado. Lo que pasa es que algunas secretarías técnicas y algunas oficinas de trámite documentario, cuando tienen estos casos donde están en el límite de prescribir la infracción, lo que hace es que se inventan esas 2 visitas, porque probablemente ya no tengan tiempo para la segunda visita, ¿no? Entonces ahí ustedes estén atentos, tienen que forzar esa segunda visita. Y como no van a tener tiempo para visitarte por segunda oportunidad, se inventan muchas veces que en una sola oportunidad te tiran todos los papeles, te tiran el de aviso de visita, te tiran el acta de primera notificación y también todos los papeles como si hubieran visitado una segunda oportunidad. En esos casos hay que estar muy atentos porque lo que están haciendo ahí los órganos disciplinarios es un delito, es ni más ni menos que un delito, es falsear la realidad con el agravante de ser un funcionario público. Entonces, muchos les parecerá una viveza, uy, ya lo notificamos, ya está, qué vivos que somos y ya no se prescribió la infracción y está bien notificado porque ahí están todos los papeles, pero luego no se dan cuenta que hay una cámara al frente del edificio donde se da
Nosotros podemos notar que no hubieron dos visitas, sino que solamente se sacaron una sola oportunidad, o como en algún caso que me tocó pelear, en un caso donde me tocó defender a algún funcionario, eh, todos los, todas las actas de primera y segunda visita estaban engrampadas en una sola. O sea, ni siquiera para mentir son buenos. Lo habían engrampado en una sola, un solo, todo junto. Cuando en teoría, si tienes dos visitas, tienes que tener por un lado dispersos los papeles de la primera visita y por otro lado los de la segunda. Entonces era demasiado obvio, pero está pasando eso. Así que muy atento. Otro derecho que emana del derecho al debido procedimiento sancionador, en este caso al debido procedimiento sancionador disciplinario, es el acceso irrestricto al expediente, dado que ya les explicaba que esto es un proceso de dos, donde ustedes tienen una contraparte que tiene intereses contrarios a los de ustedes, que es su empleador, que más bien él no te cree tanto, él está a la espera de que tú lo convenzas y tú estás convencido de que eres inocente, de que no has incurrido en la infracción. Entonces tú tienes el derecho a decir, ok, yo me voy a defender, vamos a tener una contienda, porque el procedimiento, el proceso sancionador, el proceso penal y todos estos procesos son contiendas, a ver quién resulta ganador. Bueno, así es como yo gráficamente lo veo para poder explicarlo a ustedes, también lo explico en mis clases universitarias. Es una contienda en donde yo, para tener las armas para poder pelear ante ti, administración, que tienes unos privilegios constitucionales, legales, yo necesito armas para defenderme porque si no es, ciertamente me vas a ganar. Uno de esos derechos es poder acceder al expediente desde el mismo día en que te notifican el pliego de cargos hasta el último día que puede existir la prescripción o la caducidad de la potestad sancionadora. En todos esos momentos yo puedo acercarme, obviamente que dentro del horario de atención, ¿no? Si yo voy después de las 5 de las 6 de la tarde, no vamos a pedir, oye, estoy ejerciendo mi derecho fundamental a acceder al expediente, por favor atiéndeme, porque eso ya es irracional, eso es un abuso de derecho. Entonces, dentro del horario de funcionamiento de la entidad, yo me acerco, no es necesario, seguramente hay entidades que son mucho más formalistas y dicen, no tienes que pedirlo por escrito, solicítalo 3 días antes para poder estar preparado y recibirlo. No, no, señor, o sea, este derecho es irrestricto e incondicionado. Si yo quiero, me acerco a la administración pública que corresponde, donde donde estoy siendo procesado, y le pido, ¿sabes qué? Tengo este expediente que está abierto, lo tiene la Secretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios y necesito tomar copia, tener copia del pliego de cargos, de este informe que ha emitido la STPAD, pero que no me ha notificado. Yo lo sé imagínense, se enteraron de que emitió un informe que lo solicitó el instructor, pero ese informe solamente lo manejan entre el instructor y la STPAD y no me lo han notificado. Yo sé tras bambalinas que lo han emitido, pero no me lo han notificado. Pero a mí me interesa. Si es parte del procedimiento, si es parte del expediente, obviamente que ustedes pueden acceder a ese, a ese folio, a ese informe. Entonces se acercan, puede ser presencial, pueden pedir que se los envíen por correo sin necesidad de ir a la entidad, pueden llevar su USB, pueden llevar su disquete para que le quemen la información. Si quieren las copias también pueden decirles, ¿saben qué? Quiero llevarme una copia de un juego de todo el expediente. Obviamente que ahí ustedes van a tener que cancelar lo que cuesten las copias, ¿no? Tampoco vamos a ser abusivos. Entonces la entidad dirá, ok, son tantos soles por todos los 1000 folios que tiene este expediente, llévate. Ese es el derecho restricto a acceder al expediente que tiene la contraparte disciplinada en cualquier momento. ¿Y qué otro derecho tiene la parte procesada en el disciplinario? A ejercer su derecho a descargo si alega. Y aquí eh, lo que le estoy explicando no es únicamente lo que dice la norma, sino ya aspectos más prácticos, más garantistas de lo que conozco de cómo se dan los procedimientos disciplinarios en la práctica. Porque
Mi manera de enseñar no es únicamente decirles, el órgano instructor tiene tantos días para enviar el pliego de cargos y luego tú tienes 5 días para descargar y luego o sea, el explicar de esa manera, yo creo que no les dejo ningún contenido, eso lo pueden leer en, en la ley del servicio civil, no tiene ningún valor leerles la ley, sino comentarles algunas estrategias, algunas formas de interpretar estas normas, donde ustedes puedan aplicarlos a sus situaciones específicas. Y en el caso de los descargos y alegatos, yo sí tengo una observación respecto a la forma en que lo están aplicando las secretarías técnicas y los órganos disciplinarios de segunda instancia. ¿No? La norma dice que después de que te notifican el pliego de cargos, tú tienes 5 días para presentar tus descargos. El cargo procede el descargo. Pliego de cargos es el contenido donde te dicen tú hiciste A, B o C y aquí están las pruebas. Ahora defiéndete. Imagínate, ahora tú tienes 5 días para defender. ¿Y qué pasa si es que no llegas a defenderte en esos 5 días? Es que perdiste el derecho, ya no puedes defenderte, eh, es una carga irreparable el no defenderte dentro de los 5 días. Para muchas entidades es así, eh, yendo con un criterio extremadamente formalista. Si te pasaste los 5 días, perdiste. Eh, yo ya tengo los cargos hechos, no te defendiste dentro del tiempo, esa suma da igual a sanción, sí o sí, sanción eh, cantada. Pero en realidad, en este caso, los órganos disciplinarios omiten, ignoran, ignoran eh, que en el derecho sancionador administrativo no existe la regla de la preclusión. Solo existe de manera excepcional en algunos casos que la misma ley administrativa lo dice, ¿no? En los casos de prescripción, en los casos de caducidad, donde ahí sí se pierde la potestad, se pierde el derecho y ya no hay manera de hacerlo. Pero durante el proceso y dentro del proceso, los plazos son referenciales. Los plazos no son preclusivos. ¿Por qué? Porque lo que busca el procedimiento disciplinario, a diferencia de un proceso judicial, es lograr la verdad material. Lo que busca un proceso judicial es lograr la verdad procesal. Entonces, por eso es que como es un procedimiento, es un proceso meramente documental, de idas y vueltas, que no busca mirar a la realidad de las cosas, es que esos plazos son muy estrictos. En cambio, en el procedimiento disciplinario, como en cualquier procedimiento administrativo, lo que se busca es llegar a la verdad material. Entonces, este principio de verdad material eh, faculta y casi que obliga a la autoridad pública disciplinante a que tenga que agenciarse de todos los medios de prueba posibles y a su disposición para poder emitir un pronunciamiento. Es decir, si yo emito un descargo al día 6, al día 8, y si quiero no le llamo descargo, le llamo alegato, le llamo argumento complementario, le pongo el nombre que desee, si quiere no le llame descargo para que no te lo observen por esa sin razón, por esa nimiedad. Ese descargo, ese argumento complementario, ese alegato, tiene que ser analizado por la autoridad. Entonces no es tan cierto que este plazo de 5 días sea un plazo sagrado e intocable y no posible de superar. Siempre hay oportunidad si llega tu defendido o la persona que patrocinas, el servidor. Uy, mañana se vence el plazo, por favor, amanece hoy día para que me hagas el descargo. Le digo, ¿sabes qué? Hoy día vamos a presentar unos alegatos así bien pequeñitos diciendo que vamos a complementar después los argumentos. Y eso es lo que pueden hacer. Ese día 5 presentan un escrito de 2 páginas y en el día 10 recién presentan el descargo potente y no va a pasar nada. Y todo tiene que ser valorado.
porque peor para la autoridad pública si no lo valora. Eso sí es esa es una vulneración al derecho de defensa, porque teniendo a su disposición los argumentos del servidor, del funcionario, la administración decide conscientemente no tomarlos en cuenta. Muy bien, aquí lo que rige en el procedimiento disciplinario es una regla de informalismo, la regla de la verdad material y la regla del informalismo, que sirve tanto para los descargos y también para hacer el uso de la palabra. ¿Y qué pasa si yo mi descargo no lo quiero presentar por escrito, sino que más bien quiero usar la palabra? La ley de servicio civil nos dice, ok, una vez que emiten el informe final de instrucción, tienes 3 días para pedir el uso de la palabra. Ya, ok, eso es lo que me dice referencialmente la ley de servicio civil. Pero si yo quiero usar la palabra en la etapa antes del informe final de instrucción, no puedo, está prohibido, o en la etapa de la segunda instancia, está prohibido, o en la etapa sancionadora. Yo creería que no. Eh, Nosotros, funcionarios, los ciudadanos, estamos permitidos de ofrecer cualquier medio de prueba, interrogatorios, audios, documentales, y de presentarlos a la autoridad procesadora hasta antes de que emita el pronunciamiento final. Entonces tenemos todas las armas para poder requerir hacer uso de la palabra en el momento que desean, porque probablemente hay un funcionario que no quiere ser asesorado por abogados, sino que más bien quiere defenderse solo y quiere defenderse técnicamente. Es un ingeniero, es un economista, es un administrador. Y se sabe que yo no tengo tiempo para hacer descargos, ponerme a escribir. Yo quiero que todo este proceso sea oral. Este proceso, quiero pedirle el uso de la palabra para hacer mi descargo, luego quiero hacer uso de la palabra para mis descargos al informe final de instrucción y mis descargos en la etapa sancionada. Incluso en la segunda instancia, en el Tribunal de Servicio Civil también se corresponde, voy y hablo también. Totalmente válido. ¿Por qué restringirse? Por una formalidad de no obedecer eh, que los descargos son por escrito en 5 días y que el informe oral solamente se puede pedir 3 días después del IFI. Esas formalidades, enhorabuena, si se cumplen, pero únicamente tienen funciones de ordenación organizacional de las entidades públicas. No son obligaciones que podamos incluir o asignar al ciudadano. No, son obligaciones para ti, funcionario, para que tú ordenes bien tu expediente, para que no se te pasen los plazos, para que puedas tener un orden. Es a modo didáctico te han diseñado este proceso. Salvo las reglas básicas, ¿no? No te puedes pasar las etapas. No puedes, por ejemplo, saltarte la etapa instructora, ¿no? Ahí te vicia de nulidad el proceso. Pero todo este proceso es una diagramación, estos plazos para que tú te organices, pero no le puedes luego trasladar esa carga que es tuya, funcionario, al ciudadano, siendo pecado de formalista. Muy bien. Otro derecho es el derecho a la decisión motivada y fundada en derecho, que emana del debido procedimiento sancionador. De manera similar a las actuaciones y decisiones en plazo razonable, ¿no? Y esto se aplica en relación al disciplinario, especialmente en la etapa de precalificación, etapa donde tiene la batuta el secretario técnico, porque muchas veces el secretario técnico, bajo el argumento de que tiene 3 años para procesar, para precalificar una infracción, pues como ya les decía, empieza a precalificar la información faltando un mes, ¿no? Entonces, a pesar de que existan determinadas etapas que no tienen plazos, aquí rige la regla constitucional de aplicar los plazos razonables. Si, por ejemplo, se trata de una infracción
muy simple, donde tienen todos los medios de prueba, donde hay un video incriminador, un video que es prueba directa de los hechos. No existe razón justificada para que eso se procese faltando 10 días, 15 días para que prescriba, ¿no? El secretario técnico debería justificar por qué se ha tomado todo ese tiempo, qué tan difícil era el procesamiento de esa infracción para tomarse todo ese tiempo, porque si no, el ciudadano o el servidor tiene las herramientas de garantía constitucional para poder decir, oye, eh, no, esto no es un plazo razonable. Tú estás vulnerando cualquier plazo razonable, porque yo cometí estos hechos hace 2 años y medio, estuvieron a vista y paciencia de todos, me pudieron sancionar en el momento y hoy, casi 3 años después, estoy sufriendo este proceso, este inicio del procedimiento disciplinario sin ninguna razón, porque yo por el paso del tiempo debí entender que si tú no ejercitaste tu potestad disciplinaria en, en el momento en que más era propicio y donde debías hacerlo porque tenías todo sobre la mesa, pues no lo hiciste, ¿no? Esto no quiere tampoco llevar al extremo del principio de inmediatez. Creo que era un principio de derecho laboral que en algún momento se estuvo utilizando en, en el derecho disciplinario público. Creo que el Tribunal de Servicio Civil en algún momento lo utilizó, entiendo que ya no más, porque hay que tomar con pinza los principios del derecho laboral privado. No es lo mismo el derecho laboral privado que el derecho laboral público. Bien, aquí no lo estamos haciendo por principio de inmediatez, sino por principio constitucional del plazo razonable. Muy bien. Y el derecho a impugnar decisiones y a ofrecer pruebas, ¿no? El derecho a ofrecer pruebas tiene algún cariz práctico, porque muchas veces nuestros abogados defensores, cuando tenemos un procedimiento disciplinario, lo que hacen es defenderse documentalmente, ¿no? Empezar en el papeleo, en el ida y vuelta del papel, del cargo, descargo, IFI, descargo, sanción, apelación, y eso es malgastar el derecho de defensa en un procedimiento disciplinario. Porque justamente en virtud del principio de verdad material tenemos tantas herramientas los abogados en un procedimiento disciplinario que sería ocioso solamente gastarlo en idas y vueltas de papel. Si es que, por ejemplo, tengo un procedimiento por hostigamiento laboral, por, eh, porque, por explotación laboral contra mi jefe, entonces están procesando al jefe de un área porque supuestamente hostiga laboralmente a tus servidores. Entonces sería malgastar el derecho de defensa de esta persona procesada únicamente defendiéndose con argumentos. ¿Y por qué, por ejemplo, no acudimos a pedir testimonios a alguno de los servidores, a pedir las cámaras de la entidad, donde se pueda ver, no sé, ambientes de trabajo en común, se pueda pedir declaraciones a anteriores colaboradores que han trabajado con ese jefe, a otros superiores jerárquicos que han trabajado con ese jefe, para que den cuenta de cuál es su, cuál es su comportamiento en ambientes laborales, para que desacrediten y vayan poco a poco sumando todos esos medios de prueba en favor de la inocencia de un procesado. Entonces podemos utilizar pericias, videos, interrogatorios, podemos solicitar visitas oculares. Hay que sacar al secretario técnico de su despacho, de su oficina. Si él es, como les decía, el par de un fiscalizador en un procedimiento administrativo, en un PAS, y el fiscalizador, ustedes lo ven, están por todas las calles todo el día. ¿Y por qué el secretario técnico está sentado todo el día entonces en su despacho? Sáquenlo un poco también, ¿no? Propónganles pruebas que lo hagan ensuciarse los zapatos, que lo hagan salir, que vayan a encontrar la verdad material, que es el objeto del procedimiento disciplinario y de todo procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, esta libertad de prueba, ustedes la pueden encontrar en el tubo de la LPAG.
Eh, si nosotros tenemos un artículo 177, y aquí se aplica el todo el LPAG, no necesitamos únicamente ver la ley de servicio civil, aquí aplica totalmente el TUE. Y tenemos un artículo 177 que nos dice que los hechos invocados o que fueren conducentes para decidir un procedimiento podrán ser objeto de todos los medios de prueba necesarios. Y esto tiene correlación con el principio de verdad material. Entonces, tenemos la posibilidad de recabar antecedentes, solicitar informes y dictámenes de cualquier tipo, incluso a otras áreas de la misma entidad que me está procesando, pedir el uso de la palabra, interrogar testigos, peritos, recabar declaraciones por escrito de los peritos, consultar documentos, actas, inspecciones oculares, que solamente nos detenemos, nos limitamos a presentar descargos por escrito. Eso es una mala costumbre de nosotros los abogados, o también puede ser una mala costumbre de trasladada de los procesos judiciales, porque hay muchos de nosotros quienes estamos acostumbrados a litigar en los procesos judiciales, y cuando entramos a un proceso administrativo entendemos que es exactamente lo mismo, ¿no? Y en relación a las alegaciones, lo que les decía, los descargos, ¿no? Que los plazos son perentorios, que son precursivos. No, nosotros tenemos como administrados, incluso los servidores públicos son administrados, pueden en cualquier momento del procedimiento formular alegaciones o aportar los documentos u otros elementos de juicio que serán analizados. No dicen que podrán ser analizados, sino que es una obligación analizarlos, que serán analizados por la autoridad al resolver. Muy bien, estos son dos de los puntos que les quería mostrar. Vamos a seguir con... Ya habíamos culminado con esta parte eminentemente práctica de los principios, de los derechos que emanan del principio de debido procedimiento. Y quiero culminar la clase del día de hoy conversando un poco eh, sobre la potestad jerárquica. Esto también es un tema muy de fundamento. Que les decía al comienzo, por un lado tenemos la parte eminentemente jurídica, que habla de que el derecho disciplinario es una parte del disponible estatal y por lo tanto se aplican las garantías constitucionales que aplican a toda expresión de sanción pública, derecho penal, derecho legislativo, derecho administrativo sancionador. Pero por otro lado, no deja de ser también una relación de subordinación remunerada, de relación personal, ¿no? De un servicio personal que yo le presto al Estado y que tiene una parte también laboral, que por ahí podría ser que comparta algunos principios y algunas normas con el derecho laboral privado, porque coinciden en ese punto de que los dos son una labor personal, subordinada, remunerada, eh, en servicio al Estado. Entonces, también tiene algunas manifestaciones el que la disciplina sea una potestad jerárquica. Y eso ustedes tienen que tenerlo muy claro. La disciplina es manifestación de una potestad jerárquica. Quien me disciplina a mí es porque tiene una relación de jerarquía, es porque es mi jefe, o porque es el jefe de mi jefe, o porque es el titular de mi entidad, o porque es el jefe de todos los recursos humanos, es el jefe de todos los trabajadores, es el que dirige los recursos humanos de la entidad. Entonces es por eso que se han determinado esas reglas. No ha sido antojadizo que Servir haya derogado todas estas reglas que existían antes con la 276, con el régimen este antiguo de la 276, que era de la comisión aguda, donde teníamos comisiones disciplinarias con órganos colegiados que en la primera instancia se hacían bolas para poder procesar y sancionar, que no se ponían de acuerdo, que era puramente burocrático. Entonces Servir dijo, oye, si la potestad disciplinaria es jerárquica, entonces quien va a poder tener la oportunidad de amonestar o de suspender al servidor, pues que sea su superior jerárquico. Y en los casos de la destitución, eh, el titular, el máximo, la máxima, su máximo jefe dentro de la entidad. ¿Y qué implica que la disciplina sea una potestad de jerarca, una potestad de una relación de
de sujeción, de una relación de jerarquía. Únicamente disciplinar, no, aquí se entiende mal la potestad jerárquica y únicamente se toma como primera medida la disciplina. Sin embargo, tenemos que entender que dado que estamos dentro de una relación de sujeción, eh, quien toma conocimiento inmediato de lo que ha sucedido y quien sabe cómo afrontar es precisamente el jefe superior inmediato, no el OSI, no el Tribunal del Servicio Civil, no el jefe de la Oficina de Integridad, tampoco el jefe de recursos humanos. Probablemente él en segunda instancia se le comunique, oye, ¿sabes qué? El jefe inmediato le dice, se me está escapando de control la situación. Entonces ahí recién acudo al jefe de recursos humanos. Pero inicialmente, porque es su potestad, porque él es el jerarca, él es el que tiene el control de la situación, puede decidir que la situación que aconteció bajo su control tiene otra solución. Ok, en este caso, yo como superior jerárquico decido que la solución no es iniciar el procedimiento sancionado, decido que es capacitar a esta persona. Esta persona ha sido negligente en este ejercicio, en esta actividad, en esta competencia, porque no se le ha capacitado, porque tiene 3 días trabajando aquí o un mes, y no es que lo hace toda la vida y esta es una labor muy especializada y no se está guiando todavía por eh, las reglas procesales, procedimentales que tenemos en la entidad. Entonces vamos a capacitarlo. Hay que darle una oportunidad, hay que capacitarlo. Y si, bueno, reincide, nuevamente va sobre la misma infracción. Es que ya no es un tema de capacitación, sino que ya podríamos pasar a a la sanción. ¿No? Entonces, así como capacitamos, así como damos oportunidades, así como decimos que la sanción no es la salida, el jerarca también tiene la posibilidad de premiar a los trabajadores. Y también es una manifestación de su potestad jerárquica. Medir el rendimiento a través de la gestión del rendimiento, de esta herramienta que trae la ley de servicio civil y las reglas también del derecho laboral público, de la gestión del rendimiento, es parte de la potestad jerárquica. Por eso quien te califica es tu jefe, ¿no? Y también de dirigir, de señalar cómo es que se deben hacer o efectuar las competencias. Y entonces, manifestaciones prácticas de, de la jerarquía en el derecho disciplinario es la sanción como última ratio, que es lo que les decía. Entonces, esto es un límite para los tribunales de segunda instancia, como por ejemplo el Tribunal de Servicio Civil. ¿Por qué? Porque ustedes verán que en no pocos casos el servir lo que hace es decir, y yo tengo un caso concreto, he visto algún caso específico donde el Tribunal de Servicio Civil señala que la infracción, la calificación de la infracción, la proporcionalidad de la infracción no está bien medida. Dice, no, tú me lo has enviado por suspensión, pero sabes que yo como tribunal veo que la infracción es un poquito más grave, ¿ah? Este señor tiene antecedentes, este señor eh, ha causado un perjuicio al Estado bastante importante. Entonces te lo regreso nulo para que lo proceses ya por destitución y no por suspensión. Eso, señores, es contravenir el fundamento de la disciplina basado en que es una potestad jerárquica. Es contradecir la confianza en el criterio del jerarca. Si yo, que estoy todos los días con mis subordinados, con las personas que están al servicio de mi oficina, y yo conozco cuáles son las circunstancias en que sucedieron los hechos, y yo sé lo que necesita mi oficina o lo que necesita el caso para poder solucionar la situación eh, de manera eficaz y eficiente, luego no puede venir un tribunal con 5 señores especializados, con 4, con un colegiado especializado, a decirme, ¿sabes qué? Eh, no, tu juicio de proporcionalidad no me convence. Te lo regreso para que lo proceses por destitución.
No existe ningún fundamento para que esto pase, además de que es una contravención al principio de non reformatio impeius, que no se puede reformar en peor una sanción que llega de primera instancia. Pero en algún caso concreto, yo tengo la resolución por ahí, si gusten, luego me la piden, voy a dejar mi correo para seguir en contacto. eh, Devolvió el expediente y dijo, no, esto no es reformato impeius porque yo no estoy reformando, yo no estoy imponiendo, eh, yo no estoy declarando la destitución, sino que lo estoy regresando a la primera instancia para que ellos vuelvan a procesar por destitución y no por suspensión. Entonces, con eso el tribunal dice, yo ya salvé ahí la reformato impeius. Pero no, eso es materialmente y de fondo, está exigiendo, está reformando en peor la decisión que tiene la primera instancia, que tiene toda la facultad para decidir cuál es la sanción que corresponde al caso concreto. Eso es una mala práctica que deberíamos estar muy atentos para que no nos ocurra a ninguno de nuestros procesados. Ya para finalizar, porque quiero que queden algunos minutos si es que tienen alguna duda, eh, solamente algunos casos prácticos de cómo entender la prescripción, sobre todo desde la comisión de la infracción. Es el supuesto que menos claro lo tienen los secretarios técnicos y los abogados defensores, porque los otros plazos, desde la toma de conocimiento de recursos humanos, desde el informe de control, ya son supuestos muy conocidos, muy fácilmente deducibles, están ahí en la norma. Para los ex servidores son 2 años. El plazo de caducidad perención, que es entre que inicia el proceso disciplinario hasta que termina, no puede superar 1 año. Pero desde la comisión de la infracción, muchas veces se confunden los procesadores, los que trabajan con la norma, porque no conocen cuál es la naturaleza de la infracción, no saben cómo determinarla, no saben desde cuándo contarla el plazo prescriptorio. Entonces aquí, esto seguramente eh, ya lo han estudiado en el PAS, para que sí. Bueno, le voy a poner algunos ejemplos de disciplinario. Si la infracción es instantánea, es decir, que su constitución se agota, su constitución y su consunción se da en un solo momento, se consume en un solo momento, como por ejemplo faltar el respeto de palabra a otro servidor, a un superior jerárquico, a un ciudadano. Tuviste un mal día y empezaste a insultar al ciudadano que también te trató mal. Pusiste a la par con él. Entonces es una infracción instantánea. Ese día, esa hora en que emitiste esos improperios, ese tratamiento de palabras, esa falta de respeto verbal al ciudadano, ahí se consumó la infracción. Y a partir de ese día empieza a contar los 3 años para que pueda practicar. Eso está muy simple, pero no es tan simple cuando tenemos una infracción instantánea, pero con efectos permanentes. Ahí pasa lo mismo, que se consume en un solo momento la infracción, pero lo que sucede es que produce un estado de cosas irregulares que nos puede llevar a pensar eh, que la infracción es permanente. Lo podemos confundir con la infracción, con la infracción permanente que está en el numeral 3 de nuestra PPT. Podemos decir, ah, no, este señor designado, ha sido mal designado, y mientras se mantenga en el cargo, la infracción va a ser hasta el último día en que se mantenga en el cargo, esa infracción administrativa. Sin embargo, eh, la infracción se consume de manera instantánea. Entonces, los 3 años se tienen que contar a partir del hecho principal. Los efectos no importan. En relación a la infracción permanente, ahí sí es la misma situación eh, contraria a la legalidad, a que se mantiene durante el tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuando ya les decía en la instantánea con efectos permanentes, que tú designas y en ese momento, claro, eh, vas a procesar
al titular de la entidad que designó mal a un funcionario desde el día de la publicación en el diario El Peruano. A partir de ahí corren los 3 años, ¿no? Porque ese día fue la Oficina de Recursos Humanos juzgó mal, contó mal el perfil, los tiempos, las experiencias, hizo caer en error también al titular de la entidad. Pero esa es una cara de la moneda. Y en relación al servidor, ¿qué es lo que pasa? O sea, ya no a la Oficina de Recursos Humanos y al titular de la entidad que designó, sino al servidor designado. Él sí, por ejemplo, está en una situación permanente porque él, imagínense que ejerce, ahora creo que el ejercer indebidamente un cargo es una infracción penal que se constituye no solamente a quien designa, sino también al designado, ¿no? Entonces el designado se mantiene constantemente en esa situación de infracción administrativa todo el tiempo que continúa en el cargo, ¿no? O, por ejemplo, ausentarse del trabajo varios días, ¿no? Eh, Tenías un permiso que era en 3 días, pero regresaste en los 7 días. Mientras tú no te presentes al trabajo, esa inflación se va a mantener y no vamos a contar la prescripción mientras no ceses en la conducta infractora. El día que tú regreses, a partir de ahí vamos a empezar. Dejaste de ser un infractor y a partir de ahí vamos a contar los 3 años para que prescriba tu situación infractora. Y finalmente, ¿qué pasa con las infracciones continuadas? Que las infracciones continuadas tienes distintos hechos infractores que podrían ser cada uno objeto de un procedimiento disciplinario distinto, cada uno por su lado, pero que no tiene sentido porque tienen una unidad de sujeto, una unidad de acción. Es decir, pónganse en el caso específico de quien sustrae o hurta papel de la máquina impresora de su entidad y lo hace, por ejemplo, una vez cada mes. Los días 28, los días 27 de cada mes se lleva un poco de papel. Entonces, la autoridad disciplinaria podría hacer un procedimiento disciplinario por enero, otro por febrero, otro por marzo, porque no son seguidos, ¿no? Y diría, oye, hay que hacerle 12 procedimientos disciplinarios, uno por cada mes del año. No tiene sentido, es ineficiente. Es por eso que existen las infracciones continuadas, porque hay una una unidad ficticia de hecho y de sujeto. Entonces, obviamente que se puede considerar agravado, ¿no? Porque hay una continuidad. Pero, ¿desde cuándo se empieza a contar el plazo prescripción en ese caso? Desde la última infracción. Si es que lo hizo durante 12 meses de enero a diciembre, la última, el último hurto que ha hecho de papel en el mes de diciembre, a partir de ahí se va a empezar a contar los 3 años para que prescriba. Y esas son la naturaleza de la infracción disciplinaria que tiene que ser entendida para poder contar los plazos de prescripción. Muy bien, aquí yo quiero parar con la exposición, por si existe, yo tengo un PPT preparado que era ya de todo el procedimiento, pero que lo hemos hablado ya en la etapa de los principios, que ya son más bien reglas procesales, que, que como les digo, no me gusta ingresar porque me gusta hablar de los fundamentos, de los temas procesales, se pueden leer en la norma, y eso no es eh, sustancialmente nutritivo a nuestra clase. A mí más bien me gusta conversar sobre algún caso concreto que puedan tener. Si es que existe, enhorabuena. Eh, si no, ya les dejo en pantalla mi correo. Ojalá y podamos seguir en contacto. Quien quiera abrir micro puede abrirlo ahora sin ningún problema o alzar la mano. Si no, tengo algunos. ¿Fiorella Mesa? Sí, doctor, buenas noches. Sí, Doctor, tengo una consulta. Doctor, en la claro. ley te menciona que el órgano instructor va a ser el jefe inmediato, ¿verdad? Y quien oficializa la sanción es el de recursos humanos. Tengo un Sí, casito práctico. Se le está abriendo proceso PAP a un encargado de almacén.
y su órgano instructor vendría a ser el jefe de logística. Pero el jefe de logística no tiene facultades resolutivas para sacar el inicio de PAP a través de un acto resolutivo. Entonces, en este caso, ¿lo haría la sugerencia de administración, que es su superior de logística, o lo tiene que hacer logística? Ahí la consulta es si logística, que es su jefe inmediato, está previsto en el organigrama, en el reglamento de organización, está previsto como unidad funcional. O sea, ¿existe en la norma de organización de tu entidad o no? Sí, sí existe. Sí existe, está en una norma. Ujú. Ya, en ese caso, si está establecido en sus documentos de gestión institucional, yo creería que sí tiene potestades resolutivas. O sea, a pesar de que tu norma de organización no diga que ellos pueden emitir actos resolutivos o actos de inicio, por regla disciplinaria, ellos deberían tener la potestad de emitir. Algunos, incluso algunos órganos, hasta lo hacen por carta, ¿no? Carta donde te notifica el inicio del procedimiento disciplinario, que lo emite tu superior jerárquico. Ya, si quieres, ¿no? Que no sea una resolución directoral o una resolución jefatural, que es, que lo hacen cuando están más seguros de que tienen una potestad resolutiva. Ya, entonces, si quieres, emítelo como un oficio, como una carta. Pero si es que se puede, si es que lo tienes en una entidad, siempre es preferible que tu superior jerárquico inmediato sea el que, si no le estás dando una herramienta de defensa ahí al servidor para que te cuestione ante el tribunal, ¿no? Entonces mejor no tomar ese riesgo. Gracias, doctor. Tengo otra consulta. Mire, Sí. respecto al plazo de prescripción de un año cuando toma conocimiento el área de recursos humanos, ¿Mm? sucede que en este expediente recursos humanos eleva un informe a gerencia municipal y solicita el deslinde de responsabilidades y se declara improcedente el pedido de un servidor que estaba pidiendo un bono por encargatura, ¿ya? Y gerencia le deriva a la sugerencia de administración, quien se encarga de hacer ese tipo de trámites. Entonces, administración saca un acto resolutivo, declara improcedente el pedido del servidor. Y después del acto resolutivo, recién Recursos Humanos comunica al secretario técnico el deslinde de responsabilidades. Entonces, ¿dónde contabilizo el cómputo de plazo de prescripción? ¿Desde el primer informe que Recursos Humanos solicita gerencia el deslinde de responsabilidades o recién cuando eleva el expediente al secretario técnico? Caso complejo, la verdad. No sé si te he seguido muy bien. Eh, en todo caso, si gustas, me lo puedes mandar al correo. Yo te puedo responder con mayor amplitud y sobre todo para poder, bueno, es que hay bastantes consultas